Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. A continuación, nuestro grupo expondrá el caso 1833-2017. En este caso, la Corte Superior de Justicia del Cusco buscará explicar si la sentencia que el tercer juzgado de la Corte Superior del Cusco fue correcta o no, ya que este tercer juzgado declaró infundada la demanda de la señora Marta Ciprián. En esta demanda, la señora buscaba que a sus dos hijos, el señor Rubén Velázquez y Wilber Velázquez, fuesen declarados interdictos, ya que sufren de esquizofrenia paranoide. Sucede que el juez de este tercer juzgado lo que hizo fue aplicar el control difuso y realizó ello para no aplicar los artículos 43 y 44 del Código Civil. Estos artículos regulan la manera en la que se otorga o se declara a alguien interdicto civil. El juez sustentó en su sentencia que ello no es posible en este caso en concreto porque contraviene con el artículo 12 de la Convención para las Personas con Discapacidad. Señala también que nuestra normativa peruana, si bien es cierto, tiene la figura de la interdicción civil, no contempla otra figura en la que a aquella persona que se le declare interdicto civil se le pueda dar un apoyo para que pueda así tomar sus decisiones. Por el contrario, lo que se hace con la interdicción civil es un reemplazo permanente. El curador reemplaza en todas las decisiones al interdicto civil. Por esas razones es que el juez declaró infundada la demanda de la señora Marta Ciprián. Bueno, la señora, al no quedarse contenta con esta sentencia, eleva a consulta lo emitido por el juez del tercer juzgado y la Corte Superior de Justicia del Cusco, luego de evaluar lo sentenciado por este juez, dictamina de que aplicó erróneamente el control difuso el juez del tercer juzgado, debido a que, si bien es cierto, estas personas padecen algún tipo de discapacidad por ser esquizofrénicas, se verían protegidas si se les otorgase o si se les declarase interdictos civiles. Por ese motivo, la Corte Superior de Justicia del Cusco ordena que se declare nula la sentencia emitida por este juez y solicita que se rehaga una nueva sentencia. Y en esta nueva sentencia se tendrá que tener en consideración lo que esta sala ha propuesto en la consulta que eh, ellos han expuesto y han publicado. Bueno, sin más que decir, daré paso a mi compañera Diana. Bueno, gracias compañero Víctor. Ahora hablaré acerca de la regla que se desprende del artículo 43, numeral 2 del Código Civil, y es que el incapaz absoluto es el que por cualquier causa se encuentran privados del discernimiento. Igualmente, se extrae del artículo 44, numeral 2 y 3 del aludido Código Civil, que nos dice que son incapaces relativos los retardados mentales y los que adolecen de deterioro mental, que les impide expresar su libre voluntad. Como es de verse, las incapacidades absoluta y relativa están relacionadas a la capacidad de ejercicio, pues según nuestro Código Civil, al artículo 42, tiene plena capacidad de ejercicio de derecho quienes hayan cumplido los 18 años de edad, exceptuándose de la capacidad de ejercicio a las personas que estén inmersas dentro de la incapacidad, ya sea incapacidad absoluta o relativa, recogida en el artículo 43 y 44 del Código Civil. Entonces decimos que la capacidad de goce o de derecho es la aptitud para ser titular de relaciones jurídicas, mientras que la capacidad de ejercicio es la aptitud que se tiene para ejercer por sí mismo los derechos y deberes que no contemplan ningún mecanismo destinado a promover el modelo de apoyo en la toma de decisiones. En este orden de ideas, la persona considerada incapaz, aun siendo mayor de edad, pasa a ser representada por un curador en todos los aspectos de su vida.
La ideología que subsaya esta regulación es que el curador debe sustituir a la persona en estado de interdicción por considerar que aquella no tiene la plena capacidad, ¿no?, para obligarse ni tomar decisiones. Se trata de un sistema de sustitución completa de la persona a la cual únicamente se le reconoce la denominada capacidad de goce, pero se restringe total o parcialmente la capacidad de ejercicio. Es decir, que el juez, en nuestro ordenamiento jurídico, existe el modo de sustitución de la persona en cuanto a la toma de decisiones, reconociéndole solo capacidad de goce y restringiéndole su capacidad de ejercicio. Por estas consideraciones, desaprobaron la sentencia contenida en la resolución número 43 de la fecha 29 de enero de 2016, el expediente principal emitida por el tercer juzgado de la familia de la Corte Superior de Justicia de Cusco, consultada por haber realizado el control difuso para la inaplicación numeral 2 del artículo 43, 2 y 3 del artículo 44 del Código Civil, y nos señala que fue nula la citada. Bueno, a continuación le pasaré a mi compañera. El voto del señor Juez Supremo Toledo Toribio. Motivo de la elevación en consulta. Es materia de consulta la sentencia expedida en el tercer juzgado de familia de la Corte Suprema de Cusco, el 29 de enero del 2016, que ejerciendo control difuso de convencionalidad declaró inaplicación al caso concreto de los artículos 43, inciso 2 y 44, inciso 2 y 3 del Código Civil. Resolución elevada en consulta. Mediante sentencia contenida en la resolución número 43, expedida por el tercer juzgado de familia de la Corte Suprema de Justicia de Cusco, se declaró inaplicables los artículos referidos a la incapacidad civil, absoluta y relativa, por ser incompatibles con el derecho a igualdad reconocimiento de la capacidad jurídica. En consecuencia, se reconoce la plena capacidad de ejercicio de Wilmer Velázquez Ciprián y Rubén Velázquez Ciprián en su condición de personas con discapacidad psicosocial, estableciendo un sistema de apoyo a su favor. Por tanto, infundada la demanda interpuesta por su progenitora, Marta Rosalvina Ciprián, con la pretensión de que se les declare interdictos. Asimismo, se estableció que las personas con discapacidad psicosocial e intelectual tienen derecho de acceso a la pensión sin restricción por motivos de discapacidad, incluyendo la pensión de orfandad por incapacidad con pleno respeto de su capacidad jurídica. Considerando, primero, antecedentes, mediante escrito de fecha 19 de julio del 2012, subsanado mediante escrito de fecha 9 de agosto del 2012, Marta Rosalvina Ciprián presenta demanda de interdicción civil solicitando que se declaren interdictos a sus hijos, Wilmer Velázquez Ciprián y Rubén Velázquez Ciprián, y en consecuencia se le nombre como su curadora. Segundo, sobre el control difuso en el Perú. La Constitución Política del Perú como sustento fundamental del Estado Constitucional del Derecho. En su artículo 138 prescribe: la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial, a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes. En todo proceso de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior, las normas de inferior jerarquía y así sucesivamente. Tercero, primer pleno jurisdiccional supremo de materias constitucional y contencioso administrativo y doctrina jurisdiccional vinculante de la consulta del expediente. La República deberá observar en ese orden los criterios de 1. Fundamentación de incompatibilidad concreta. 2. Juicio de relevancia. 3. Examen convencional. 4. Presunción de constitucionalidad. Y 5. Interpretación conforme. Por lo tanto, con la finalidad de preservar el valor de plenos jurisdiccionales, esta Sala Suprema procederá a efectuar el análisis de la sentencia en materia de consulta, siguiendo los criterios antes mencionados, los cuales fueron ratificados en la consulta del expediente, la misma que fue emitida por esta Sala Suprema y que constituye doctrina jurisprudencial vinculante. Cuarto, sobre la fundación de incompatibilidad constitucional concreta, las normas cuestionadas en el caso concreto del inciso 2 del artículo 43 del Código Civil, que señala lo siguiente: son absolutamente incapaces, pues se detectó que los demandados Wilmer Velázquez Ciprián y Rubén Velázquez Ciprián son personas con discapacidad, pues poseen esquizofrenia paranoide, lo cual a primera vista los vuelve incapaces. La controversia que ha dado origen a la consulta está orientada a sopesar si realmente los que padecen esquizofrenia paranoide son personas incapaces y por lo tanto requieren de un curador. Continuando con el caso práctico, el siguiente punto de mención es sobre la fundamentación de incompatibilidad constitucional concreta. Las normas cuestionadas en el presente caso son el inciso 2 del artículo 43 y el inciso 2 y 3 del artículo 44 del Código Civil peruano.
puesto que se ha detectado que los demandados Wilber y Rubén Velázquez Ciprián, hermanos, son personas con discapacidad, puesto que poseen esquizofrenia paranoide, lo cual a primera vista los vuelve incapaces. La controversia del caso está orientada en sopesar, en analizar, en verificar si es que las personas que padecen esquizofrenia paranoide son personas incapaces y por lo tanto requieren de un curador o un apoyo para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Esto frente a lo estipulado en el inciso 2 del artículo 12 de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, que enmarca lo siguiente: los estados partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás y en todos los aspectos de su vida. Sobre el juicio de relevancia del análisis de del artículo 43 y el artículo 44, en donde hacen mención sobre que los retardados mentales y los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre voluntad carecen de capacidad de ejercicio. Sin embargo, dicho análisis es sumamente obvio y no resulta acorde a la realidad de nuestra sociedad, ya que actualmente existen muchas personas que poseen discapacidades y realizan su vida con normalidad. Situación que ya es advertida en el inciso 2 del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sobre el examen de convencionalidad, nuestra Carta Fundamental en el artículo 55 expresa lo siguiente: los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. Por otro lado, en la cuarta disposición final y transitoria prescribe las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por el Perú. Sobre la presunción de constitucionalidad, los artículos 43 y 44 del Código Civil son normas ordinarias. La única forma de haber sido cuestionadas por una supuesta incompatibilidad con nuestra Carta Magna era a través del proceso de inconstitucionalidad, consagrado en el artículo 200 del inciso 48 de la Constitución Política del Perú. Finalmente, la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, en su artículo 27, señala que una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. A continuación, mi compañero. A continuación, las conclusiones. Los artículos 43, inciso 2, y 44, incisos 2 y 3 del Código Civil, contravienen con lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad y su protocolo facultativo, pues mientras los primeros dispositivos legales mencionados consideran que los privados de discernimiento, los retardados mentales y los que adolecen de deterioro mental se les impide expresar su libre voluntad, son absoluta y relativamente incapaces respectivamente, y por ende requieren de un curador para el ejercicio de sus derechos y obligaciones. La segunda de las normas mencionadas es tajante al afirmar que los estados partes de la Convención, como es el caso del Perú, deben reconocer que las personas con discapacidad, los que obviamente incluye a los privados de discernimiento, los retardados mentales y los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre voluntad, tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás miembros de la sociedad en todos y cada uno de los aspectos de la vida, por lo que no requieren de un curador y tienen pleno derecho a hacer valer sus prerrogativas de forma personalísima, recibiendo del Estado y de quien resulte pertinente las medidas que corresponden para lograr dicho objetivo. Es factible considerar que los artículos 43, inciso 2 y 44, incisos 2 y 3 del Código Civil infringen
entre otras normas, al artículo 44 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y los artículos 2, inciso 2 y 7 de la Constitución Política del Perú, ya que transgreden el derecho a la igualdad del que son titulares las personas discapacitadas. Más aún, si ya es tiempo de aceptar que el padecer alguna discapacidad no es argumento suficiente para que se designe un curador que los represente. Antes bien, se debe fomentar que aquellos que convivan tomando que aquellos que convivan tomando sus propias decisiones y así sentirse realizados. En el caso concreto, los demandados, Wilber Velázquez Ciprián y Rubén Velázquez Ciprián, según los informes médicos de salud, ambos de fecha 4 de julio y 2000, del 4 de julio del 2012, tienen como diagnóstico esquizofrenia paranoide. De ahí que esté probado que son personas discapacitadas. Sin embargo, vía control difuso de convencionalidad, corresponde tomar en cuenta lo dispuesto en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo. Consecuentemente, no correspondía que se les declare interdictos y se les fije un curador, sino antes bien se establezca una serie de medidas como sistema de apoyo que permitan salvaguardar sus derechos y así brindarles calidad de vida, en las que se descarte cualquier distinción sin sentido. Proceder que ha sido planteado por el juez del tercer juzgado de familia de la Corte Superior de Justicia del Cusco, al inaplicar los artículos 43, inciso 2 y 44, incisos 2 y 3 del Código Civil al caso concreto. Todo lo expuesto resulta suficiente para aprobar la sentencia materia de consulta. Es por eso que se aprobó la sentencia por el tercer juzgado de familia de Corte Superior de Justicia del Cusco, de fecha 29 de enero del 2016, que, ejerciendo el control difuso de convencionalidad, declaró la inaplicación al caso concreto de los artículos 43, inciso 2 y 44, incisos 2 y 3 del Código Civil, en los que, seguidos por Marta Rosalvina Ciprián, viuda de Velázquez contra Wilber Velázquez y otros, sobre la interdicción civil y se devuelva la titularidad. Gracias.